vamos a preparar una riquísima pierna de cordero al horno con patatas. Es una comida perfecta pues para una cena o una comida familiar que queráis impresionar, que ya veréis que quedará buenísima y es muy fácil de preparar. Para hacerla necesitamos una pierna de cordero, después, bueno, patatas, la cantidad que necesitéis, en este caso 4 medianas, un vaso de agua y un vaso de coñac, son aproximadamente unos 200 mililitros, aceite, sal, pimienta y unas cucharaditas de tomillo, romero y orégano. En primer lugar vamos a preparar lo que serían nuestras especies para la pierna. Sobre todo, mientras tanto, tenemos el horno precalentado a 180 grados. Pondremos una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, de tomillo y de romero. Y pimienta negra al gusto. Lo mezclamos bien y mientras lo mezclamos con los dedos vamos rompiendo las especies para que salga el aceite que lleva, que es el que le da el olor. Ahora mismo ya se huele un montón nuestras especies. Y si encontráis un palo más gordo, pues eso lo quitáis, para que no os lo comáis después. Este plato requiere mucho tiempo de horno, pero en sí la dificultad es mínima. Bueno, una vez que ya lo tenemos, ahora untaremos nuestra pierna con estas especies. Con las manos bien limpias le echaremos un chorro de aceite y las especias. Y vamos a impregnarlo bien por todos lados. Giramos. Le añadimos aceite por este lado también. Y lo impregnamos bien. Lo dejamos unos 5 minutitos para que se absorba todas las especies y mientras tanto vamos preparando nuestra bandeja y nuestro horno. Ponemos nuestra pierna de cordero en la bandeja del horno y le añadiremos el coñac, y el vaso de agua. Hacemos esto para que se nos vaya cociendo bien y se vaya impregnando del aroma. Y le añadimos un chorrito de aceite y ya podemos meter nuestra bandeja en el horno. Ahora mismo las patatas no se van a incorporar hasta el final de todo porque si no se nos quemarían, porque tiene que estar aproximadamente unas 3 horas en el horno. El horno, como os he dicho, ya está precalentado a 180 grados y metemos nuestra pierna dentro. Cada media hora lo vamos a ir girando. Ya ha pasado media hora y ahora vamos a girar nuestra pierna del otro lado para que se vaya haciendo. Y volvemos otra vez a ponerlo en el horno media hora más. Le hemos ido dando vueltas cada media hora y le volvemos a dar. Como veis, cada vez está más doradito. Si vierais que se os empieza a quedar sin líquido, entonces le podéis añadir un poquito más de agua.
y lo volvemos a meter otra vez en el horno. Cuando ya lleva pues aproximadamente unas 2 horas nuestra pierna de cordero en el horno, vamos a empezar a cortar y a pelar nuestras patatas. Una vez que ya tenemos las patatas peladas y lavadas, las cortaremos tipo gajo. Cuando ya las tengamos cortadas, las salpimentaremos y las mezclaremos con las manos bien limpias siempre. Y ahora las meteremos en la bandeja con nuestra pierna de cordero. Repartimos nuestras patatas por toda la bandeja para que se vayan haciendo junto con el cordero. Si quisierais las podríais hacer en rodajas en vez de así en gajos. Esto ya será lo que vosotros prefiráis. Y lo volveremos a meter en el horno para que se acaben de cocer. Ya lleva un buen rato las patatas en el horno y lo que vamos a hacer es darle la vuelta con cuidado para que se impregnen por todos lados del jugo de nuestra pierna de cordero. Y las volveremos a meter en el horno. Lo bueno de esta receta es que aunque lleve coñac, el alcohol del coñac se evapora totalmente y lo puede comer personas que no les guste, que no beban alcohol, niños, no hay problema. Porque el alcohol está totalmente evaporado desde hace ya mucho rato. Y volvemos a meterlo en el horno. Y aquí tenemos nuestra pierna de cordero con patatas. Ya veis que es muy fácil de hacer y os aseguro que está para chuparse los dedos. Ahora lo único que tenemos que hacer es servirlo y disfrutarlo. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Por supuesto, esta y otras recetas las encontraréis en nuestro blog, disfrutandolacocina.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!